Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Marlon Ancelotti sobre su ensayo Aljaba de mitos. Marlon Ancelotti nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Formado en Administración de Empresas y Contabilidad, con especialidad en Alta Gerencia y maestría en Gerencia y Productividad en las universidades UAPA y UNAPEC, respectivamente. Imparte docencia en la Escuela de Negocios de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y en la Escuela de Graduados de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Es miembro activo del Taller de Narradores de Santiago. Cultiva los géneros del ensayo y la poesía. Fue ganador del segundo lugar del Premio de Ensayo Pedro Francisco Bonó de Funglode en el año 2013 por su obra Aljaba de mitos. Tiene un poemario inédito titulado Complicidades. Ha participado en talleres y seminarios relacionados con la creación literaria, patrocinados por el Ministerio de Cultura, el Centro León y la Ateneo Insular, así como también en cursos de Historia y Estética del Cine auspiciados por la DIGECINE. Pertenece al Club de Cine del Centro de la Cultura de Santiago y al Cineforum de Casa de Arte. Desde septiembre del 2020 es el director del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago de los Caballeros. Aljaba de mitos. Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha dedicado a cazar animales para su subsistencia, y uno de sus instrumentos preferidos para acometer esa tarea era el arco y la flecha. Junto con estos, el cazador portaba además una aljaba, que era un recipiente portátil donde se colocaban las flechas. Así el cazador las tendría siempre a mano para cuando las necesitara. De manera figurada, a semejanza de flechas, que agudas y directas van a determinado blanco, son la serie de 12 mitos provenientes de la mitología clásica que se consideran en este ensayo. Precisamente es la mitología clásica, la que también se conoce como mitología greco-romana, la que sirve de cantera para trazar paralelos interesantes sobre situaciones de mucha actualidad. Esta es una de las mitologías más ricas y además de que, como muestra nuestra civilización occidental, descansa sobre bases griegas y romanas, gran parte de nuestra cultura contiene elementos de esa mitología. Para muchas personas resulta asombroso que pasados varios milenios todavía estos mitos conserven su vigencia y que hayan pasado a enriquecer el idioma y a ser utilizados en el campo de la política, la psicología, la filosofía, la literatura, los negocios, etc. Términos como la caja de Pandora, narcisista, hidra de 7 cabezas, lecho de Procusto, cantos de sirena, proteico, Casandra, suplicio de Tántalo, entre otros, han enriquecido el acervo idiomático y son utilizados a menudo para describir comportamientos o patologías de un elemento tan complejo y difícil de encasillar como lo es el ser humano. Estas reflexiones particulares tocan aspectos de mucho relieve en nuestra generación, como lo son el egocentrismo, el materialismo, la administración del cambio, el catastrofismo, la demagogia, la corrupción, el escepticismo, el ansia de libertad, el temor a la muerte, en fin, una serie de temas que, auxiliados por la mitología clásica, se pretende de manera breve y concisa dar en el blanco, que en este caso es dejar una enseñanza que motiva la reflexión y luego a la acción, la cual es la razón de ser de todo discurso, pasar de la palabra a los hechos, es decir, del arco al blanco. Y de esa manera, amigos y amigas, iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y hoy, como ustedes acaban de escuchar al inicio, tenemos como invitado a Marlon Ancelotti, con el cual vamos a conversar sobre su ensayo Aljaba de mitos. Así que vamos a darle la más cordial y formal bienvenida. Bienvenido, Marlon, ¿qué tal? Bien, agradecido, Edward, de tu invitación para participar en esta grabación y compartirla con todos tus oyentes. Vamos a echar manos a la obra de inmediato.
y vamos a iniciar preguntándote sobre tus inicios en la literatura, los principales hitos que tú pudieras mencionar en tu trayectoria como escritor. A ver, para que me cuentes un poco a la audiencia. Sí, bueno, todos los escritores nacemos como lectores, es decir, la lectura es el primer paso antes de la escritura. Y desde que aprendí a leer, a mí, en mi familia y también en los colegios donde estuve estudiando, se me motivó bastante para leer. Yo en mi casa encontraba muchos libros, fácil, al alcance, y me lo leí todos los libros que estaban en mi casa. Inclusive recuerdo en una oportunidad que me llevaron una cantidad de varias cajas de libros de una tía mía, y eso fue como un regalo caído del cielo, porque los devoré todos. Si toda esa serie de libros que llevé ahí, los leí, y entonces se despierta la curiosidad de seguir aprendiendo. Era en la época que no existía el internet, ¿verdad? Pero teníamos acceso a muchísima información valiosa. Entonces la lectura es el primer paso para luego uno empezar a emborronar cuartillas, empezar a escribir. Entonces, particularmente, hay algo que está vinculado un poco también con lo que es la escritura, y es que uno tiene que organizar ideas para exponer. Es decir, cuando tú lees, muchas veces en el bachillerato nos ponían a analizar obras, entonces luego exponerlas. Entonces, esa parte de la exposición hace que tú tengas que hacer resúmenes, que tengas que escribir ideas y luego presentarlas ante auditorio. Entonces, esa parte involucra mucho la reflexión. Es decir, la lectura no es solamente la lectura de leer por placer, sino que la lectura implica ahora el compartir, el expresar las impresiones que tú has tenido de un texto escrito, porque la originalidad plena no existe. Todos tenemos influencia, nacemos en una época donde hay diferentes escritores de diferentes calidades, y ellos influencian en el pensamiento de uno. Entonces uno va recibiendo estímulos y luego lo hace propios, pero realmente son ajenos, han sido de otros, y así es una cadena. Entonces empecé a escribir. En principio uno puede escribir poemas, versos, ¿verdad? Que es regularmente por donde uno más comienza. De hecho, he escrito poemas, tengo un poemario inédito, inclusive, todavía no lo he publicado, pero tengo ya una buena cantidad de versos que he escrito a través del tiempo. Y luego observé que se me daba más el ensayo, aunque he escrito cuentos, he escrito algunos cuentos, pero ya como ejercicio literario, porque pertenezco a un taller que se dedica a la narrativa. Entonces veía que la parte del ensayo me atraía más, se me daba más fácil en la escritura, y por eso ese género es el que más me ha atraído, ¿verdad? Y del cual pude publicar una obra. La tenía ahí guardada, entonces me estimularon a que la llevara a un concurso, y bueno, a los premios Funglode, y ganó el segundo lugar en ese año como ensayo. Y eso fue algo sorprendente para mí, porque yo no esperaba que esos garabatos, como uno le dice, iban a tener algún tipo de valor. Pero recuerdo que en el taller, uno de los componentes de allá del taller me dijo, no, tú tienes que llevarlo para que otros ojos más experimentados vean tus textos. No solamente nosotros, del grupo, que lo conocíamos los textos, pero uno siempre, yo cuando escribía, los compartía ya y le leía, pero no lo publicaba. Como pasa muchas veces, tiene muchas cosas escritas, pero el publicar algo es ya un paso ya final, que regularmente a veces uno se dilata en dar. Obtuve ese premio en Funglode, que es algo que me sorprendió a mí, el recibirlo, porque inclusive cuando fui, el ganador fue Pedro Carrera Aguilera, mi amigo, ido recientemente. Ahí nos conocimos, y él se sorprende al ver que una persona joven, es decir, recibiendo el premio, porque todos los que estaban ahí en el tercer lugar, otra mención, eran personas ya de una edad, es decir, personas ya maduras. Y él me dice que se sorprende porque el ensayo regularmente lo escriben ya personas que tienen como un millero, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia, y ya como que no se le da tan fácil
a personas jóvenes. Eso me comentó él. Sabe que cuando él vio mi nombre, él estaba imaginándose a una persona ya con muchas canas, una persona mayor, y no fue el caso. Aprovecho ese comentario que tú haces, Marlon, para precisamente preguntarte sobre este género, el ensayo, porque siempre se dice como que la literatura dominicana tiene buenos cuentistas, muy buenos poetas, pero no sé, o no se percibe que el ensayo sea un género en el que los dominicanos nos destaquemos particularmente, o no sé si esa percepción es errada. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a eso? ¿Cómo tú evalúas la evolución de este género en la República Dominicana? Mira, al parecer, y según los editores, tú sabes que los editores son los que mercadean los libros. Aquí tú publicas un libro de cuentos y tiene mercado. Hasta un libro de poesía puede tener inclusive más mercado, aunque tú sabes que el mercado editorial aquí es bastante, es decir, el público que lee aquí son muy pocos, y el mercado es muy limitado. Pero la parte de ensayo, es decir, no tiene demanda según los libreros, los editores, que ellos no editan muchos libros de ensayo porque como que no son mercadeables. Eso fue lo que me dijo uno bastante experimentado, un editor, que tienen ese problema. Y quizás eso ha llevado a que los ensayos se queden en las páginas de los periódicos. Y luego tú ves que hay personas que recopilan cosas que han escrito a través de 10, 15, 20 años y publican un libro de ensayos con artículos de periódicos de mucho tiempo, pero no lo hacen ya, como diría, como testamento, como recopilación de sus ideas, pero no lo hacen, es decir, es porque lo publicaron en un periódico, no porque si lo tienen en otro lado es como muy poco común que lo conviertan en libro. Pero a través de la historia de nuestra literatura se han destacado personas en el ensayo. ¿No podrías mencionar alguno? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Pedro Enrique Ureña es uno de nuestros ensayistas más sobresalientes. También podemos mencionar al profesor Bosch como uno de esos grandes ensayistas. Bruno Rosario Candelier también es un excelente ensayista dominicano. De hecho, la mayor parte de sus libros van por esa línea. Es decir, que tenemos muy buenos ensayistas y que han publicado. Pero yo me refiero a la situación actual, que quizá uno no ve muchos libros de ensayos de escritores dominicanos contemporáneos. Están esas grandes figuras que son escritores consagrados que se dedicaron al género y lo hicieron con notable éxito, porque sus ideas están ahí. Particularmente diría, hay una definición que me gusta mucho por usar una figura mitológica también, de Alfonso Reyes, que él decía que el ensayo es el centauro de los géneros literarios. El centauro. Sabemos que ese es un animal mitológico que es mitad caballo y mitad hombre. Es decir, el centauro representa esa versatilidad que tiene el ensayo, que combina la razón y la emoción, la ciencia con el arte, es decir, hace una mezcla. Es como que no tiene una forma exclusiva o definida, es muy libre. Esa es una de las características que tiene el género y no exige ese rigor de una tesis. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una investigación histórica, tienes que ahí presentar estudios, presentar indicios y referencias. Regularmente la apoyan con una bibliografía que muchas veces hasta rivaliza con el contenido del texto, de tantos libros y de tantas cosas que tú tienes que citar textualmente, porque es un libro que se apoya en fuentes rigurosamente comprobadas y verificadas. En el ensayo no se ve eso. Es decir, el ensayo es más que la rigurosidad del texto, es la belleza del lenguaje. Es que el autor pretende persuadir al lector, pero persuadirlo con la elegancia. Es como si tú tuvieras a un maestro
dándote una cátedra, pero una cátedra que tú te quedas embelesado, te quedas maravillado por cómo él puede explicar un tema que quizás sea árido, sea un poquito hasta difícil, pero hay personas que tienen ese don, que son, vamos a decir, pedagogos, que enseñan. Vos daba hay un libro de la historia de los árabes, de los pueblos árabes, que fue de grabaciones de programas de radio, sí, transcritas. porque Bosch era muy didáctico, ¿verdad? Ese Sí. es parte de su estilo. Bosch es la expresión de esa frase muy famosa que a mí me gusta mucho, de piensa como los sabios y habla como la gente sencilla. Él era muy acucioso, muy cuidadoso con la información, y fíjate que lo fue en una época que no había la facilidad ahora de consultar en línea y averiguar cosas. Él era muy, muy meticuloso, inclusive obras que escribió la volvió a editar para él perfeccionar algunas cosas. Que esa es una compulsión que tenemos, voy a incluirme en eso, que tenemos los escritores. Particularmente yo después que lo escribo y si lo publiqué, lo reviso, pero lo publiqué y ya no lo vuelvo a ver más. Bien amigos, continuamos con este conversatorio con Marlon Ancelotti sobre su ensayo ganador del premio Fuló de 2013, el segundo lugar. Precisamente Marlon, tú me comentabas fuera de récord, ¿verdad? Que sobre el veredicto de los jurados en ese premio, que tú querías destacar algo sobre eso, lo podríamos hacer ahora. Sí, ese jurado estaba compuesto por Soledad Álvarez, Alejandro Albelo y Franklin Gutiérrez. Y su expresión, su valoración del texto fue la siguiente. Dice, es un ensayo escrito con esmero y cuidado, expuesto con un léxico variado y refrescante, apto para ser leído incluso por lectores que carezcan de las referencias culturales y literarias típicas de un ciudadano de mediana formación. De principio a fin exhibe un ritmo escritural que lo mantiene alejado de toda trivialización o vulgarización del tema. De igual modo, el contenido es satisfactoriamente apreciable. El autor, partiendo de múltiples mitos clásicos griegos, ofrece lecciones de moral y religión que realzan las bondades del ser humano y apuestan al avance y crecimiento de este, así como a la conservación de la naturaleza. Además, esta obra no se limita a la situación dominicana, sino que trasciende el espacio geográfico local, situando así el tema estudiado en un plano más universal. Entonces, esa fue la valoración de ellos. Precisamente eso iba a comentarte, Marlon, que me parece que tú lograste tratar el tema fuera de lo local y de la jerga dominicana y o sea, darle un enfoque universal. Incluso me recordó algo que en un programa pasado comentaba cuando, por ejemplo, Marzo Veloz Magiolo, tú sabes que publicó una novela en 1960 que se llama El Buen Ladrón. Esa novela que fue premiada con el Premio Nacional de Novela en el 62 tiene un prólogo de Spencer, que era un crítico dominicano muy valorado, muy reputado, y él decía que Magiolo probaba con esa novela que los dominicanos podíamos tocar temas universales, que los escritores dominicanos podíamos tocar temas universales. Y recordé eso al leer tu trabajo. Lo que tú dices ahí, tú tratas la condición humana, lo que los mitos recogen sobre la condición humana, y eso es aplicable a Titiri Mundati, o sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo se podría identificar con lo que tú escribes ahí. Sí, esa es la idea. Inclusive alguien que lo lea quizás dice, y el autor, aunque por ejemplo le esconden el nombre y decir de qué país es la persona que lo escribió, no va a acertar fácilmente, porque no hay como pistas locales, no hay lenguaje, es decir, el lenguaje está bien cuidado, como lo observaron ellos. Y además los temas son aplicables, son atemporales, porque hay temas ahí de la corrupción, esos son asuntos de toda la vida, el temor a la muerte,
el tema de la injusticia con la... es decir, son temas que están de toda época y que le afectan a todo el mundo. Y esa quizás es la particularidad que tienen, que inclusive, como ellos mismos lo señalan, trasciende el espacio nuestro. Y eso puede llegar a muchos más lectores en el mundo. Entonces, Marlon, vamos a entrar ya en materia propiamente sobre los mitos que se tratan en este ensayo. Y vamos a empezar con el primero precisamente que se trata, que es el mito de Ícaro. ¿Qué tú nos pudieras comentar al respecto? Sí, bueno, yo recuerdo en mi infancia unos muñequitos de Hércules. No sé si tú lo llegaste a ver, esos muñequitos. Bueno, yo tenía que buscarlo porque para traer ese recuerdo. Pero sí, era sobre Hércules, el semidios, y estaba Dédalo, ¿verdad? Estaba ese personaje de Dédalo que es parte vital de este mito. Entonces, a mí me llamaba la atención porque, fíjate, muestra esa contrariedad del ser humano que desafía todas las fronteras. Inclusive ya puso un robot en Marte y está planeando poner un pie allá, en Marte. Es decir, el ser humano muestra esa habilidad que tiene, esa inteligencia de lograr tantas cosas que tú te vas 100 años atrás y cuentas lo que está pasando ahora y no tienes manera de cómo explicárselo a la gente si puedes viajar al pasado. Es decir, cómo el ser humano es ingenioso y problemas que aparentan ser insolubles, le busca una solución. Entonces, en ese entorno es que sucede el tema de Ícaro, ¿verdad? Ícaro es el hijo de Dédalo, un arquitecto muy hábil que había construido el laberinto donde un rey había encerrado al Minotauro, que era un monstruo, ¿verdad? Mitad hombre, mitad animal, que vivía, él atrancaba a la gente ahí para que mataran cuando él castigaba a alguien, lo encerraba en el laberinto, y el laberinto era un lugar muy intrincado y era muy difícil encontrar la salida de él. Y en eso te encontraba el Minotauro y te acababa, ¿verdad? Entonces él castigó, porque tú estabas conforme con algo que le había hecho Dédalo, castigó a Dédalo y a su hijo y lo encierra ahí en el laberinto. Entonces ahí la necesidad hace que empiece el ingeniero a ver qué vamos a hacer para salir de aquí, y encuentran plumas, restos de plumas de aves, hilo, un cordel, y empezó como MacGyver, ¿verdad? De la nada empezó a construir alas, y como habían ceras de abejas por ahí, con la cera de las abejas empezó a pegarlas, y ingeniosamente logró, porque la salida no era por debajo, la salida era por arriba que tenía, así volando era que se podía salir de ahí. Y así mismo fue, lograron salir y volar. Entonces el padre le advirtió al hijo: mira, no te acerques mucho al sol, le dijo, pero era por el tema de la cera, era lo que tenía pegada a las alas. Cuando Ícaro empezó a volar, algo que nunca había hecho ningún ser humano, se sintió tan confiado que se olvidó de la advertencia del padre y se fue acercando al sol. El sol derrite la cera y él entonces cae al mar y es ahogado. Entonces la contrariedad de este mito es cómo muchas veces el ser humano logra la solución para un problema, ¿verdad?, de manera ingeniosa, pero crea otro problema mayor. Y ahí pone el caso inclusive de inventos humanos que han solucionado, por ejemplo, la energía atómica. Sabemos los beneficios que trae a la humanidad. El estudio, por ejemplo, de los rayos X, cuántas vidas no han podido salvar por descubrir dónde están las fracturas y demás. Pero a la misma vez el ser humano ha usado esos elementos como el conocimiento nuclear para hacer daño y para matar. Es decir, que hay como esa contrariedad. Podemos poner un pie en la luna, inclusive descender hasta las profundidades del mar, descifrar el ADN y todo, pero así como el Ícaro, nos creemos dioses y creemos que ya tenemos somos, ¿verdad?, lo más grande, y viene la tragedia y nos abate, como le pasó a él. Es decir, que terminamos siendo cazadores cazados, ¿verdad? Esa paradoja es que me llama la atención de ese mito, es como
la vanidad y la soberbia nos nubla la razón, aunque tengamos un éxito en cuanto a la ciencia. Si la ciencia puede convertirse en un arma de doble filo, y eso se destaca ahí en esa reflexión de ese mito. Sí, una cosa que me gustó mucho del ensayo es que tú lo que tratas es más o menos de actualizar esos mitos, ¿verdad? Traerlos al presente. Sí, trazar paralelos, ¿verdad? Paralelos entre lo que contaba el mito y ver cómo sigue eso siendo así. Inclusive ahí pone el caso de Alfred Nobel, inventó la dinamita, que sirvió para la minería, ¿verdad? Pero entonces, inclusive perdió un hermano en ese tipo de cosas. Pero luego, cuando vio que la estaban usando para guerras, el remordimiento de él fue tal que creó los premios, con su fortuna, se creó la base para los premios Nobel que todavía se están otorgando en la actualidad. Bien, el siguiente mito que tú tratas en este ensayo, Marlon, es el mito de Procusto, el mito del lecho de Procusto. ¿Tú no podrías explicar en qué consiste este mito? ¿Quién era ese tal Procusto? Sí. ¿Qué habla el mito? Sí, Procusto era una especie de hotelero, ¿verdad? Una gente que tenía un lugar de hospedaje para los viajeros. Entonces él tenía una cama, era una persona hospitalaria, los recibía y los acostaba en una cama. El problema era que él tenía una cama donde si la persona, por ejemplo, la cama era muy pequeña y le sobresalían los pies, él le serruchaba los pies. Y si la cama resultaba ser muy grande, entonces lo estiraba hasta descoyuntarlo. Es decir, que era una especie de anfitrión complicado ese. Pero ahí no había nadie que pudiera estar bien amoldado a esa cama, porque tenía un mecanismo donde la achicaba o la agrandaba de acuerdo al tamaño de la persona. Así que ahí no había manera de salir airoso de ahí. O salía serruchado o salía estirado, mutilado o estirado. Entonces, este mito se relaciona mucho con esa forma del ser humano de pretender un pensamiento único, que tu manera de pensar, todo el mundo piense igual que tú, y que todo el mundo sea igual, y que esa uniformidad de cuartel, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, ni con sistemas políticos ni religiosos que tengan esa aspiración, porque a veces con la buena intención de un anfitrión que te recibe con muchas cosas, es engañoso eso y te pone a sufrir. Y mucha gente lo ha vivido eso en sistemas políticos y también sistemas religiosos, y también en hogares o en empresas donde hay personas difíciles de complacer, y no hay manera de complacerlos porque tienen reglas arbitrarias que tú tienes que ajustarte a ellas al 100%, ¿verdad? Entonces no dejan margen para la individualidad. Y si algo es característica del ser humano, es la variedad de pensamiento. Es decir, todos tenemos maneras diferentes de pensar. Inclusive yo hago un paralelo en que esa uniformidad, aunque se vea el orden, ¿verdad? Y esa cosa cronométrica que le atrae a mucha gente, pero es monótona, es aburrida. Lo que realmente da la riqueza a la humanidad es su diversidad. Y cada uno somos parte merecemos estar. Si no podemos erradicar la contradicción y que la gente tiene derecho a ser como es. Inclusive pongo el ejemplo de la naturaleza, como la garza y el pato. Ambos hay patas, las patas de la garza son largas, pero las del pato son pequeñas. Cada una cumple con su propósito. No podemos pretender que uno sea igual al otro. Entonces, ese tipo de forma de pensar, de querer que todo el mundo se entre en un molde, es peligroso. Entonces hay que saber detectar en instituciones, en partidos, en conglomerados humanos, hasta en empresas, en lugares, personas que tengan esas características, porque nos van a mutilar o nos van a causar sufrimiento si nos dejamos poner a ese tipo de pensamiento. Sí, eso me recuerda lo de los ingenieros sociales que aspiran a sociedades igualitarias, ¿verdad? Regímenes totalitarios que buscan eso, como conseguir que todos seamos iguales. Esos sistemas trataron de hacer lo posible en lo económico y fueron un fracaso. Los sistemas que procuraban el socialismo real, ¿verdad?
procuraban un paraíso en la tierra precisamente basado en que todos podríamos ser iguales. Pero es al infierno que llevan. Esos caminos que ofrecen paraíso es al infierno que llevan. Y a la hipocresía. Y mucha hipocresía. Sí, porque la igualdad a nivel social, o sea, que todos tengamos una condición de vida iguales. La realidad económica ha demostrado que eso es imposible. O sea, en un sistema donde el ser humano se maneje con libertad, es natural que surjan diferencias entre un ser humano y otro, ¿verdad? Hasta por el asunto de la genética. Todos somos diferentes. Pero no ver eso como una amenaza. Sí, es decir, hay gente que ve lo diferente como una amenaza. La existencia de esa persona me amenaza porque es diferente. Exactamente. Y no debe ser así. Tenemos que aprender a convivir a pesar de las diferencias. No, y hay aspectos que nos unen, Uno se centra en los puntos comunes, pero no pretender que la persona tenga que firmarme a mí un cheque en blanco, endosándome todo, aceptándolo todo, que si no acepta esto, entonces no es parte. Eso es sectario, los organismos sectarios son así. Tú tienes que hacer, son 10 cosas, tú tienes que aceptar a las 10. Si nada más aceptas 9, tú no puedes ser parte, porque ya tú estás desentonando. Entonces, así ese tipo de ambiente, nadie puede sujetar su libertad. Como hay mucha gente ahí dentro que saben la verdad de cosas y están ahí adentro, pero no pueden contradecir porque el que se mueve no sale en la foto, como dice el dicho. Y la historia ha demostrado que las sociedades libres son las que más prosperan. O sea, donde el ser humano puede ejercer su personalidad y su individualidad al máximo sin estar pensando si le voy a caer mal a tal a fulano o a fulana o si le voy a caer mal al partido o si le voy a caer mal al líder. Amigos cubanos que leyeron el texto y ese ensayo les encanta. Porque ellos se sienten... Claro, porque les toca, o sea, porque ese tipo de regímenes buscan eso y lo que logran es la igualdad por abajo, como se dice, o sea, igualar todo en las condiciones hacia abajo, sí, pero tampoco hay igualdad porque hay privilegios, es forzosa. Eso es terrible, mire, es terrible, y yo te digo, yo lo he vivido eso, porque no a nivel político, porque aquí no hemos pasado por realmente de esa forma, pero yo lo he vivido en otras esferas y realmente es difícil usted estar en un ambiente así. Siguiendo la secuencia que aparece en tu ensayo, Marlon, toca ahora hablar del mito de Tántalo. ¿Cuál es el origen de este mito? Tántalo, ¿quién era Tántalo también, verdad? Porque parece ser que siempre hay un personaje, que los mitos siempre tienen un protagonista que los encarna. Entonces, háblanos un poco de este mito, del mito de Tántalo. Sí, hay una expresión que viene de la mitología que habla del suplicio de Tántalo. Y que en nuestra, ¿cómo decir? En el folclore nuestro hay expresiones que dicen lo dejaron oliendo donde guisan o te dejaron con el moño hecho. Es decir, es como lo difícil que es usted tener algo a mano y no poderlo alcanzar, usted quedarse con el deseo, ¿verdad? Eso es un castigo. Es decir, usted puede tener algo ahí que lo están torturando, usted desea algo y lo ponen ahí y usted no lo puede alcanzar. Bueno, ese fue el castigo para Tántalo, porque él le hizo algo a los dioses, se burló de ellos, entonces ellos lo condenaron a él, a que él iba a estar amarrado en un lugar donde iba a tener alimento y agua en abundancia frente a él, pero cuando él se extendiera la mano ahí, no iba a poder lograrlo, no va a poder agarrarlo. Tenía mucha sed, el agua casi estaba llegándole a la boca, pero cuando ya él iba a beberla, el agua se le retiraba. Es decir, era un castigo tremendo, que además que no podía moverse mucho porque tenía una roca que estaba encima de él que lo amenazaba con aplastarlo. Un castigo terrible. Entonces, ese mito me inspiró a mí a ver una realidad que observamos en nuestro mundo de hoy, donde la sociedad de consumo en la que estamos inmersos bombardea a través de todos los medios, canales de televisión, redes sociales, publicidad y todo, una serie de anuncios de comida, de bebida, de muchos placeres y cosas refinadas. Inclusive hay centros de comercio, las llamadas catedrales del consumo, los malls, ¿verdad? Donde la gente va y pasea viendo vitrinas, viendo cosas, pero
usted no puede ponerle la mano a nada de eso. Es decir, usted tiene acceso, inclusive gente que entran a grandes tiendas, pero sin un centavo encima, ven cosas que quieren, se prueban, pero no la pueden comprar. Y entonces la roca que lo amenaza es la autoridad, porque siempre hay una cámara o alguien vigilando ahí, que si usted le mete mano a algo y se lo quiere sustraer, lo van a apresar y fácilmente hasta para prisión, ¿verdad? Porque se llevó lo que no le corresponde. Entonces, esa forma de esta sociedad donde mucha gente hoy en día está expuesto a ver cosas que no puede tener, crea un resentimiento social muy fuerte y provoca que alguna gente se vaya por el mal camino para lograr aquello que ve que el otro lo tiene y que aparenta que es feliz esa persona que lo tiene, pero usted no sabe, eso es una ficción que usted lo ve ahí, pero no es así. Entonces esa brecha que hay entre los ricos y los pobres se está haciendo cada vez más insalvable. Hay una expresión que yo les mencionaba ahí, que el pobre no duerme porque tiene hambre y el rico no duerme porque el pobre está despierto. Es decir, que es una situación de insomnio completo, ¿verdad? Uno no duerme por hambre, el otro no duerme por la inseguridad de que le quiten lo que tiene. Entonces, este es un sistema que induce al ser humano le crea necesidades falsas. Es decir, nosotros para vivir y para estar satisfechos no necesitamos el último modelo de celular y gastar una cantidad de recursos en ello, o los últimos tenis, ¿verdad? Entonces nos crean una necesidad de que nosotros no tenemos y que para poder lograrla tenemos que rompernos, ¿verdad?, en 1000 pedazos o hacer muchísimas cosas que no son correctas. Entonces yo lo que condeno con esto es como ese materialismo nos pone en peligro. Es decir, estamos bajo un suplicio, ¿verdad? Que muchas veces hay gente que se ha metido en camisa de 11 varas, como decimos popularmente, por acceder al crédito, a dar tarjetazos para lograr alcanzar eso que tanto ofrecen en los medios de comunicación, como que usted teniendo eso, usted va a hacer lo último, y realmente uno termina con ese sentimiento de impotencia, porque al final, por ejemplo, hay gente que toma artículos electrodomésticos muy, muy caros, se mete en deudas y al final, como no las puede pagar, termina le retiran el artículo que compró y perdiendo el dinero que invirtió. Entonces, eso es un suplicio para mucha gente que están como tántalos, ¿verdad? Que ven al otro disfrutar o ven cosas que le atraen detrás de una vitrina, que ellos le han vendido que la necesitan y no pueden satisfacer realmente las necesidades básicas y fundamentales del ser humano. Sí, así mismo es la sociedad de consumo, ¿verdad? Que incluso filósofos como Byung-Chul Han, que no sé si tú has leído parte de su obra, en un libro que se llama La sociedad del cansancio, él plantea que en el estado actual de nuestra realidad, ¿verdad?, la realidad de las economías de libre mercado y donde el consumo es fundamental, ¿verdad? Si tú no consumes, si no consumes, no eres nadie, ¿verdad? Uno ha llegado al punto, el ser humano ha llegado al punto de explotarse a sí mismo. O sea, no tiene que un régimen obligarlo o disciplinarlo, como planteaban otros filósofos anteriormente, sino que tú mismo te pones metas de alcanzar ciertos objetivos vitales que la mayoría de las veces están vinculadas con conseguir cosas materiales, ¿verdad? Que son cosas que realmente tú no necesitas y la publicidad te crea esas necesidades ficticias, ¿verdad? Y tú terminas explotándote a ti mismo porque tú te exiges a ti mismo llevar un nivel de vida que tú no necesitas llevar ni es saludable para ti, ni nadie te está obligando desde fuera a hacerlo, sino que tú mismo te pones ese yugo. Se le abre el pecho, como decimos popularmente acá. Sí, eso es un tema que me pareció muy actual, muy de nuestro tiempo, de esta sociedad de consumo. Realmente es una situación que de alguna manera todos caemos en ella, como tú dices, todos podemos caer ahí en esa trampa. Fíjate que los griegos escribieron eso, estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, y pico de años, y esos mitos logran mantener una vigencia porque están atados
a realidades humanas. Y el ser humano, aunque se vea moderno, pero sigue siendo el mismo ser humano con las mismas pasiones, los mismos problemas fundamentales que tenía hace miles de años. Es decir, que nosotros tenemos la misma situación y por eso esos mitos están tan al día, se sienten tan frescos. Y siendo, como mencionaba en la introducción, la mitología clásica grecorromana, una de las bases fundamentales del pensamiento occidental nuestro, es fácil que un lector, tú lo traduces al inglés, lo traduces al francés, lo traduces al italiano, a cualquier idioma de esto de Occidente, y los lectores van a encontrar relación fácil con, es decir, van a tener, cuando tú le hablas, por ejemplo, tú le hablas del narciso, hay un mito relacionado con Narciso, y hay un trastorno llamado narcisismo también, a nivel psicológico, que la gente sabe de quién tú le estás hablando, a pesar de que, porque eso eso no tiene una base para los latinos nada más, también los anglosajones lo pueden interpretar, la clave del texto, qué es lo que quiere decir la reflexión. Entonces ese es quizá el valor que pueda tener. Marlon, ya para concluir este interesante conversatorio que hemos tenido contigo, la pregunta sería ¿dónde los oyentes pueden obtener un ejemplar del libro o acceder a él? Sí. Funglode en tiempo pasado nos solicitó permiso para ellos ponerlo en versión digital en Amazon, en la colección de ensayos. Entonces está disponible ahí, en Funglode también lo tienen en físico. Por lo menos yo en Feria del Libro llegué a adquirir algunos. Marlon, solamente me resta agradecerte por haber aceptado nuestra invitación para hablar de este ensayo tuyo y esperamos que tú puedas seguir cultivando este género que hace tanta falta. Como tú dices, quizá por el asunto de que en el mercado editorial no tenga mucha salida el ensayo, pero realmente nosotros como sociedad dominicana y como sociedad global tenemos muchos temas sobre los que podemos reflexionar y fíjate, hay un detalle sobre esto. Es una opinión, el ensayo es una opinión, es el pensamiento mío sobre un tema en el momento en que yo lo escribí. Hay cosas que yo diría, bueno, por esto podríamos, ya yo no estoy pensando exactamente así, yo puedo cambiar algo. Y si el pensamiento humano fluye y es mutable, es decir, así mismo uno puede hasta desdecirse en algún momento, pero son fruto de reflexiones. Uno es impactado por la realidad contemporánea y fruto de eso tú escribes, ¿verdad? Reflexionas algo y lo escribes, lo pones por escrito y lo perfeccionas. Ahora tú compartes tu opinión, lo acomodas, lo pones bonito para que el lector, tú compartir tu opinión con el lector, tú tratas de persuadirlo. Eso es lo que hace el ensayista. Vender su pensamiento, su idea, pero ponerla que sea agradable y tratar de persuadirlo. No, yo no estoy buscando pruebas de decir, mira, según en tal sitio, por eso a veces hay ensayos que tienen citas y un montón de cosas. Realmente ahí dejan de serlo, porque el ensayo no se apoya de nadie. Y no es que es todo lo que uno dice ahí, hay cosas que uno lo leyó de otro y lo vio en otro. Y ahora tú lo haces tuyo y lo escribes. Pero no tiene uno que estar apoyándose en como las tesis o otros ensayos históricos. Aunque sí noto, o sea, leer tu ensayo y leer todo, porque a mí es un género que me gusta, que me llama la atención. Sí, detrás de alguien que escribe un ensayo, hay mucha lectura detrás. Claro, obviamente. Claro. Hay mucha. Sí. O sea, no es que a mí se me ocurrió escribir sobre tal cosa. No. Pero sí eso es lo que quería mencionar. Tú lo ves y lo piensas, lo reflexionas y lo cuentas. Pero lo cuentas sin ser farragoso, es decir, sin la rigurosidad de un ensayo académico. No, porque las tesis, yo he escrito varias tesis por asuntos académicos, por obligación académica. Sí. Pero ahí no está el alma mía. Y mira que lo trabajé con mucho esmero, pero
no, el corazón mío no está ahí. Es más, que mi tesis yo ni siquiera la he impreso, pues digo, la imprimí para entregarla y la Sí, empasté. uno no suele Pero yo hacer no eso para salir del paso, es que uno Exacto. realmente. Y la trabajé yo, no la pagué a nadie, ¿verdad? Lo trabajé yo, pero no está el alma mía. En estos textos sí. Esos textos que tú ves ahí sí. Pues ahí está el pensamiento, entonces yo lo siento mío. Pero esas otras cosas no. Igual pasa con la poesía y también con cuentos. He escrito varios cuentos, tengo algunos inéditos ahí, porque ya la parte de la publicación para mí es un poquito, mira, que para que esto saliera a la luz, fue un empujón de un amigo escritor. Y así fue que yo lo hice. Así que otros escritos que tengo guardados ahí, espero que salgan a la luz. Ojalá que sigan apareciendo empujadores. Sí. Que saquen tu obra a la luz. Así es. Para seguirla leyendo. Pues nada, Marlon, te agradezco nuevamente por tu comparecencia en este podcast y nada, esperamos poder volverte a invitar para hablar de algún otro libro que tú publiques. Así que muchísimas gracias. A tu orden. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.